se encuentra con una doble función en el caballero, ¿sí? Es parte del tracto urinario, al mismo tiempo es órgano sexual, ¿verdad? Habitualmente tiene un peso de 20 gramos, una dimensión similar a la de una nuez incluso, es algo ya muy mencionado, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo, conforme se va ganando edad, la exposición a los andrógenos, que son las hormonas por excelencia masculinas, va provocando el crecimiento, ¿verdad?, de esta misma glándula. Es a lo que llamamos la hiperplasia. No siempre existe una hiperplasia cuando se tiene un cáncer, pero sí es habitual encontrar ambos diagnósticos. La próstata tiene, como lo mencionábamos, la función de formar parte del tracto urinario. Entonces es prácticamente el penúltimo escalón de la orina, por así decirlo, está a la salida de la vejiga y conecta a esta con la uretra. Asimismo, se encuentran ahí unos canalículos en donde se vierte el semen, ajá, y es donde existe la unión de la vía urinaria con la vía seminal. Obviamente, como lo comentaban en un principio, conforme se va ganando edad, ¿verdad? La acción de las hormonas va provocando el crecimiento y muchas veces existe un espectro ahí obstructivo de la misma glándula al paso de la orina y esto, pues bueno, da el primer diagnóstico que es la hiperplasia. Ahora, enfocándonos a la cuestión del cáncer como tal, hay factores de riesgo. Yo creo que en un momento más los platicamos. Claro. Se responde yo sí, la pregunta de pero excelentemente bien, porque de verdad que creo que tenemos que tener todo un mínimo de conocimiento de la conformación de nuestro cuerpo para saber exactamente cuáles son los riesgos según el estadio de la vida en el que nos encontremos, porque habrá enfermedades que sean propias de la juventud, de la edad adulta en primera instancia y luego ya una vez que se ganan años, ¿no? Esto es una realidad y desgraciadamente tenemos poca información y esto es parte del cometido que nos hemos propuesto cada martes que nos reunimos en torno a este espacio. Bueno, hay una situación que es real. A los hombres no les gusta ir con el urólogo. A los hombres todavía les cuesta mucho trabajo entender que el tacto rectal es indispensable para poder descartar cualquier patología de la próstata. ¿Cómo tenemos que concebir este tipo de herramienta de diagnóstico que es el tacto? Y cómo convencer a los hombres que no es tan agresivo como de pronto pudieran creer. Así es. Bueno, realmente en general la población siempre ha tenido cierta aversión a los médicos. En el caso de los caballeros sí vemos un poquito más notorio ese detalle, ¿verdad? Y hay tabús al respecto. De hecho, se cree que ya el tacto rectal en efecto está continuado, que ya no se utiliza, pero realmente sigue siendo una excelente arma diagnóstica. Con el advenimiento del antígeno prostático, que es una de las partes que tenemos que usar para el diagnóstico, muchas veces se cree que con esta prueba es más que suficiente, pero no es una prueba perfecta. O sea, se escapan diagnósticos si solamente se realiza el puro antígeno prostático. Es indispensable, por supuesto, pero no es una prueba perfecta. Y el tacto rectal obviamente complementa lo que nosotros observamos en los resultados del antígeno prostático. Se dice que con el tacto rectal se pueden detectar tumores inclusive de 0.2 milímetros, o sea, es muy sensible. Una próstata, una glándula prostática con cambios en su conformación, es fundamental palparla para poder nosotros dar inclusive la indicación de biopsia inmediata, ver alguna glándula pétrea, inmóvil, ¿verdad? Inclusive nos sirve para hacer una medición aproximada del peso de la glándula. Comentábamos que el peso normal son 20 gramos, hemos tenido diagnósticos de glándulas hasta de 400 gramos, 700 gramos, que son casos especiales, no es lo habitual, ¿verdad? Un crecimiento habitual esperado por allá de los 60 años está entre los 40, entre los 60 gramos, como más regularmente se encuentra, ¿verdad? Pero también hemos tenido glándulas de 100, 150 gramos, 200 gramos.
las que se exceden de lo habitual y los casos especiales que ya mencionamos, ¿verdad? Entonces el tacto rectal siempre va a ser una arma diagnóstica indispensable. ¿Y cuándo hay que ir más allá del tacto rectal o del antígeno prostático? ¿Cuándo es necesario descartar la posibilidad de un cáncer, de una presencia de células malignas dentro de la próstata? Así es. Bueno, el cáncer de próstata empieza a aparecer por lo regular arriba de los 50 años. Se dice que 6 de cada 10 diagnósticos de cáncer se da arriba de los 65 años. Entonces, la edad más frecuente son los 65 años. Entonces, todo esto que comento va en relación a el tacto rectal empieza a ser necesario, por así decirlo, ¿verdad? Arriba de los 45 años cuando se existe un antecedente de cáncer de próstata en la familia, ¿verdad? Y a partir del factor genético, entonces. El factor genético, exactamente, que también es importante. Hay familias que hay cáncer de próstata en familiares de primera línea, en padre, abuelo e hijo, obviamente, ¿verdad? Entonces, ellos todavía se tienen que iniciar su screening, su diagnóstico previo a los 45 años, inclusive a veces lo iniciamos desde los 40 años, ¿verdad? Pero como norma es a partir de los 45 años, ¿verdad? Y iniciamos con un tacto rectal y con un antígeno prostático, esos son los más básicos. Muchas veces nos auxiliamos de un ultrasonido, ¿verdad? Eso nos da muchísima información estructural, anatómica, ¿verdad? El peso de la glándula, el estado de la vejiga, ¿verdad? Entre otros detalles funcionales también, ¿verdad? Porque también hay una serie de síntomas, ¿no? Que pudieran también darnos una idea de que hay una presencia de una patología de esta naturaleza. Así es. Habitualmente, como todos los cánceres, al inicio por lo regular no da síntomas. Sí, pero ¿cuánto tiempo puede pasar? Es independiente, ya es de paciente a paciente, ¿verdad? Aunque obviamente cuando ya empiezan a aparecer los síntomas, se sabe por lo regular ya son patologías ya más avanzadas, ¿verdad? Sin embargo, el sangrado en la orina, el sangrado en el semen puede ser uno de los datos, ¿verdad? Inclusive puede haber alguna combinación de síntomas con el crecimiento de la próstata benigno, ¿verdad? Puede haber dificultad para iniciar la micción, debilidad del chorro, puede de la columna miccional incluso estar bifurcada, estar en regadera, ¿verdad? Retrasar para terminar la micción, la necesidad del pujo al inicio o al finalizar la micción. Bueno, obviamente son síntomas que son más compatibles con un crecimiento, pero pueden presentarse también en el caso obstructivo, si así es en un cáncer de próstata. Y hay que descartar la posibilidad de que realmente no sea otra cosa que sea más allá del crecimiento normal de la próstata. Así es. De hecho, las patologías más o menos inician en la misma edad. Por eso, a mí, en lo personal, a nivel profesional, me gusta abordar los dos diagnósticos, hablarle al paciente acerca de la neoplasia, del cáncer como tal, del cáncer de próstata, y también comentarle que existe un crecimiento benigno, que es la hiperplasia prostática, ¿verdad? Y ambos pueden llevar la misma ruta de estudio. Por lo regular, siempre importante lo que comentábamos del antígeno prostático, hablar del antígeno prostático, del tacto rectal y lo que comentábamos del ultrasonido, pues ya se engloba un poquito ya más ahí la ruta diagnóstica para ambas patologías. Dependiendo de los resultados de los estudios de la exploración física, ¿verdad? De los laboratorios, pues ya encaminamos el tratamiento. Si es un crecimiento bueno de la próstata, hay líneas de tratamiento, ¿verdad? En primera línea podemos utilizar medicamentos. Si el medicamento no está indicado o existe alguna otra alteración del tracto urinario superior, podemos inclusive pasarnos directamente a la cirugía de próstata, ¿verdad? Lo que actualmente se realiza pues es la resección transuretral de próstata. Ya hay muchas tecnologías al respecto. ¿Eso qué significa, doctor? La resección transuretral de próstata es prácticamente lo que le llaman la cirugía láser. Es una cirugía que se realiza a través del conducto urinario por orificios naturales del cuerpo. Existe un equipo que se llama resectoscopio, se introduce por el pene y se llega precisamente hasta donde está la glándula prostática
y se realizan cortes para desobstruir. Habitualmente se conoce como un túnel, se reseca todo lo posible de glándula, ¿verdad? Obviamente ya se individualiza el caso porque hay pesos diversos, como ya lo comentábamos, ¿verdad? Pero el objetivo es la desobstrucción, dejar un paso libre a la orina para que pueda fluir sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, el paciente se lleva este tipo de procedimiento sin cirugía, sin abrir. Es una cirugía endoscópica prácticamente, no hay cicatriz. Cirugía que se realiza. Exactamente, por supuesto. Y esto obviamente a posterior se coloca una sonda transuretral en donde permitimos la recuperación aproximadamente entre 3 a 5 días y se retira la sonda. Obviamente este tipo de cirugías lleva una corta estancia hospitalaria, por lo regular son 24 horas. Esto es fantástico porque el paciente se recupera, exactamente, se recupera muy rápido y, y pues con muy buenos resultados, con una recuperación prácticamente inmediata, que incluso hay pacientes que quieren iniciar su vida prácticamente a la semana de estar operados, ya que se les retira la sonda. Obviamente hay indicaciones, ¿verdad? Se les va guiando, se les va orientando al paciente, ¿verdad? Acerca de cuándo es iniciar, qué cosas se hacer, y se les va a dar su rehabilitación y su alta, ¿verdad? Obviamente, este tipo de procedimientos también nos ayuda muchísimo para ver si existe o no la probabilidad de cáncer, porque todo el tejido que se retira es mandado a estudio histopatológico y entonces nosotros tenemos el resultado y muchas veces nos reportan hiperplasia prostática con cierto grado de prostatitis, una inflamación crónica que habitualmente todo paciente que tiene una próstata crecida lo va a tener precisamente por la obstrucción que se generó por Pero luego causa mucho temor. Esto no quiere decir que sea el antecedente de un cáncer. No. Ni tampoco que vaya necesariamente a culminar con un cáncer. No necesariamente. Pero es importante complementar. O sea, el resultado patológico nos va a decir qué fue lo que se encontró a nivel microscópico, cómo están las células de la próstata, ¿verdad? Si están en buen estado, si solamente están con algún grado de crecimiento o si se encontró un cáncer. Claro. Entonces, esto equivaldría a lo que es una biopsia. Así es. No se puede generalizar como una biopsia porque también tenemos este otro tema de la biopsia prostática, ¿verdad? Transrectal, que actualmente se realiza guiada con ultrasonido y de hecho en temas de actualidad podemos decir que ya la resonancia magnética también nos brinda muchísima información, ¿verdad? Acerca de los sitios que se tengan que biopsiar. Entonces, aquí aprovecho para hacer un discernimiento entre una y otra. Obviamente, un paciente que tiene un crecimiento de próstata también puede tener un cáncer de próstata, a pesar de tener un antígeno prostático normal, ¿verdad? Por eso es importante. Cohabitan las enfermedades. Puede existir una y otra al mismo tiempo. Por eso, parte del seguimiento que se le da a un paciente que se opera de próstata es la lectura del reporte de histopatología, ¿verdad? Ajá. A ver, doctor, bien importante. En las familias donde hay hombres ya mayores de 40 años, 45 años, ¿cuándo tiene que ser el primer chequeo? Porque además Sanatorio San José tiene ahora, precisamente por junio, una serie de chequeos para el hombre dirigidos exclusivamente para la población masculina extraordinarios, porque siempre lo vamos dejando para después. No, yo todavía estoy muy joven. No, a mí no me va a pasar eso. Tal vez le pase a alguien más, pero yo no voy a padecer esto. ¿Cuál sería la idea contundente con la que se tendría que quedar nuestro público para que se animara y se hicieran los chequeos a tiempo? Porque un diagnóstico temprano también significa una solución más exitosa del padecimiento. Así es. Obviamente, si en la familia existe el antecedente de cáncer de próstata, se invita a la población a partir de los 40, 45 años, así como límite, a iniciar con esto, ¿verdad? Su revisión urológica, su antígeno prostático, ¿verdad? Muchas veces, como lo comentamos, a veces nos apoyamos también de un ultrasonido vesicoprostático, ¿verdad? Pero obviamente esto es lo más importante, la revisión con el urólogo, que incluye el tacto rectal de primera intención y el antígeno prostático también. Eso es lo más importante. Muy importante saberlo, porque además les comento al público que nos den el favor de atendernos, de verdad, estos chequeos que propone el Sanatorio San José nos dan mucha certeza,
precisamente por lo completo que son, por la revisión extensa que se hace y porque no hay nada mejor que tener la tranquilidad de que no lo suponemos, lo sabemos de cierto que estamos bien de salud. Esto es el mejor regalo que podemos hacernos a nosotros mismos y nuestra familia, hacérsela a alguien en particular, a papá o a mamá en su momento. Así es. Ahora, doctor, déjeme compartir algunos datos que la verdad a mí me parecieron escalofriantes. A ver, si hubiese alguna corrección, adelante. Las cifras oficiales refieren que casi 7,000 mexicanos mueren anualmente por este padecimiento, reportándose entre 21,000 y 25,000 nuevos casos anualmente, lo que posiciona este padecimiento como un grave problema de salud pública. Debemos decir también que es la quinta causa de muerte en hombres. Mueren, fíjese usted, hoy que usted está viendo este programa especial a través de Facebook, están muriendo 19 hombres hoy nada más a resulta del cáncer de próstata. A mí me pone esto verdaderamente mal, me parece que es algo que no podemos seguir permitiendo porque luego le damos mucha relevancia a otras enfermedades y esto como que lo vamos dejando por un falso pudor, porque no queremos sufrir la incomodidad, porque los hombres casi siempre son Superman, entonces ahí luego vienen las consecuencias de esto, de no dejar que los diagnósticos lleguen a tiempo. El diagnóstico del cáncer de próstata es tan tardío que las cifras oficiales muestran que el 70% de los casos que se diagnostican está ya en una etapa avanzada, lo que conduce a unas cifras de mortalidad muy elevadas. Pues ya si esto no nos hace pensar que tenemos que tomar cartas en el asunto lo más rápido posible, pues ya no sé qué podría estimularnos y qué nos podría llevar casi que de la mano con el médico y el Sanatorio San José a hacernos esto primero. Bueno, déjeme preguntarle algo. ¿El estilo de vida influye en la presencia de cáncer de próstata? Me refiero a la alimentación. Se habla mucho de la correlación entre un consumo mayor de carne roja y la presencia de cáncer de próstata. Luego también hay otra situación que tiene que ver inclusive con la raza. Se ha descubierto que las personas de tez negra, sobre todo del área del Caribe, son más propensos a sufrir este tipo de enfermedades. Y bueno, eso nos hace pensar, por ejemplo, en que también se ha descubierto que en ciertas poblaciones muy específicas la diabetes se concentra y es muy difícil que no haya una familia sin este tipo de padecimiento. ¿Cómo lo podemos entender, doctor? Primero lo de la carne, que digo, en un área como la nuestra, la región lagunera, que es 100% carnívora, porque estoy segura que ya están pensando el público en que va a ser la carne asada para celebrar el Día del Padre. Ojo, ¿qué es esto? En efecto, la dieta es uno de los factores de riesgo de los más importantes, ¿verdad? El consumo alto en carnes rojas y en grasas y sobre todo la obesidad, ¿verdad? Que esto también puede llegar a ser un gran factor de riesgo. Es lo más, de lo más estudiado en cuanto a factores de riesgo. Enfocar una dieta rica en vegetales, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, aquellos que contienen isoflavonas, perdón, licopenos, vegetales verdes, tomate, todo esto trae muchísimo beneficio. Obviamente esto incluirlo en la dieta del día a día. Así es. Sí, ok, y revisar, ¿no? Así Ahora, ¿la ingesta de alcohol tiene alguna influencia? Sí, obviamente los factores incluyen el tabaquismo como más importante, también la ingesta de alcohol, sin embargo no hay una correlación exacta al respecto, pero sí con el tabaquismo. Bueno, es que el tabaco prácticamente es un factor de riesgo en muchos de los tipos de cáncer que se presentan hoy en día, no tanto para hombres como para mujeres. Sí, ahora que recién ha sido el Día Mundial de no fumar, creo que también viene bien que revisemos las estadísticas y nos demos cuenta de los peligros que significa. Ahora, entonces, la alimentación, el beber, el ejercicio tendrá algo que ver, la actividad sexual, esta es otra de los factores que me parece muy importante leer un poco sobre el tema. Y entonces la presencia, por ejemplo, de enfermedades venéreas a edades tempranas o el inicio de la actividad sexual también a una edad temprana, la falta de protección al momento de tener un encuentro sexual, etcétera. ¿Cómo influye la presencia del cáncer de próstata?
En efecto, o sea, los factores de riesgo como tal, lo más estudiado es la edad. Eso es lo más importante. Posteriormente viene la dieta, ¿verdad? La alimentación que ya comentábamos y la obesidad. Estos son los factores más estudiados, incluyendo también el tabaquismo. La cuestión sexual es importante. Se dice que una persona con menor actividad sexual tiene más riesgo de cáncer de próstata. Se supone que un factor protector, hablemos de factores de riesgo y factores protectores, ¿verdad? Entonces, se supone que un factor protector es entre más eyaculaciones tenga, mejor y menos riesgo de cáncer de próstata, ¿verdad? Hay publicaciones que dicen aproximadamente de 21 eyaculaciones al mes, ¿verdad? Eso obviamente es un número promedio, ¿verdad? Un poco alto, un poco bajo, obviamente ya depende de la actividad de cada caballero, pero es un factor protector. Entonces, entre más actividad sexual exista, menos riesgo. En relación a las infecciones de transmisión sexual, mucho se ha dicho, la correlación no se ha encontrado exactamente con un grado de evidencia científico, pero sí obviamente se ha visto que sobre todo gonorrea o clamidia, que son infecciones que pueden generar inflamación del tracto urinario, ¿verdad? Sobre todo de la próstata o prostatitis crónica, que es otro de los factores de riesgo que también se ha mencionado como, como un factor de riesgo, ajá, detonante para el cáncer de próstata, pero que el nivel de evidencia es bajito. ¿Sí me explico? O sea, se habla de esto, se le adjudica un factor de riesgo, pero el nivel de evidencia es bajo. Entonces, bueno, en ese sentido, quiere decir que son muchos los factores que tenemos que revisar. Ahora, hay algo que ya que estamos en el tema, una persona que es detectada con cáncer de próstata, ¿quiere decir que su actividad sexual va a cesar por completo? No necesariamente, no necesariamente. Obviamente, un paciente con cáncer de próstata, una vez que se hace el diagnóstico, se requiere de una estadificación, a ponerlo en un grupo de riesgo y posteriormente a su tratamiento, ¿verdad? Puede obviamente disminuir su calidad de vida en general y con eso también su actividad sexual, pero no siempre. Bueno, vaya datos. 60% de los casos se diagnostican en varones mayores de 65 años. 1 de cada 7 hombres será detectado con este tipo de cáncer. Aparece a partir de los 50, pero también se ha detectado a partir de los 40. Así es que creo que las estadísticas son bien claras y nos marcan la ruta a seguir. Y una de esas rutas es precisamente lo que ofrece Sanatorio San José. Y todos estos chequeos, estos check-ups para los hombres, y que la verdad están muy completos, y es una magnífica oportunidad para que pues revisen y constaten cuál es el estado de salud en general. ¿Qué comprenden estos chequeos en su área? Lo más importante es incluir el antígeno prostático. Ese es el más importante, ¿verdad? Obviamente el ultrasonido es también parte de lo que utilizamos como herramienta y la consulta con el urólogo, o sea, en el tema de cáncer de próstata. Esto es en el área de la urología, sin embargo, bueno, estos chequeos que ofrece Sanatorio San José son muy completos y va desde el área de cardio, que incluye un electrocardiograma, el área cardiopulmonar, una espirometría, por ejemplo, y la verdad es que son expertos los que están preparados y tienen todas las herramientas para poder realizar estos chequeos y llegar a resultados muy, muy válidos y además muy certeros. Y yo quiero decirles que un extraordinario regalo para papá, miren, ya no se quiebre la cabeza. ¿Sí? De verdad, regálenle un chequeo que le va a traer seguridad a papá, pero también a nosotros, como la familia circundante. Porque no hay nada que te dé más tranquilidad que saberlos bien, que saberlos enteros, fuertes, sanos, o bien hacer diagnósticos tempranos para el abordaje correcto y a tiempo de las enfermedades. Estos chequeos, estos check-ups para hombres en Sanatorio San José tienen un costo de 3,250. A mí me gusta hablar de costos, ¿saben por qué? Porque es una inversión que hacemos para el bienestar de papá, del abuelo, de quien esté cerca de nosotros, de los tíos, inclusive de tíos entrañables que luego no queremos que les pase nada. Entonces,
bueno, ahí está esta oportunidad y me parece que es extraordinario. Bueno, les mencionaba algunos de los datos que incluyen estos check-ups, el electro, la espirometría, las pruebas urológicas, el antígeno prostático y bueno, muchos más. Una lista larga que ustedes pueden encontrar, que les invito, por cierto, a visitar el Facebook de Sanatorio San José. Ustedes lo van a encontrar, estamos ahí en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y yo creo que, bueno, esto es maravilloso. Esta cercanía y esta comunicación inmediata que se puede tener con la población a través de todas las redes sociales que están al servicio de toda la gente que nos hace el favor de seguirnos. Si hubiese alguna duda, si ustedes tuvieran alguna pregunta en relación a esta tipo de cáncer que nos ha ocupado la tarde de hoy, creo que es bien importante, ahí abajito de la imagen de la transmisión en Facebook que estamos haciendo, ustedes pueden dejar su pregunta y de verdad es un compromiso que cada una de las preguntas que surjan, cada una de las preguntas recibirán respuesta. Así es que confíen y por supuesto esto es parte del esfuerzo que hace Sanatorio San José por promover la cultura médica. Doctor, ha sido un gusto poder platicar con usted de esto, de cáncer de próstata. Por supuesto que su área, la urología, comprende muchísimos padecimientos más, así es que vamos a tener el gusto de volvernos a encontrar en este espacio de todo. Muchas gracias. Un gusto. Y bien, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos atendido. Los esperamos el próximo martes. Todos los martes, en punto de las 5 de la tarde, es que nos encontramos en este espacio de Todo por Ti. Gracias, Sanatorio San José, gracias al equipo de producción y gracias a ustedes que nos atendieron. Hasta la próxima.